Bueno, ahora sí, buenas tardes a todas, esperamos que se encuentren muy bien, retomando todas las recomendaciones del sector salud. Esperamos que esta sesión sea bastante útil para sus procesos, desde la organización de los talleres de estadísticas e indicadores con perspectiva de género. Nos hemos visto en la grandiosa oportunidad de cambiar como nuestros espacios de discusión y reflexión, y el día de hoy contamos con la participación de dos súper expertas en los temas que nos convocan. Queremos hablar de sistemas de información de género, porque es importante, porque es necesario, porque es una agenda que traemos muchas feministas y muchas organizaciones desde hace ya algunos años. Y bueno, les quiero contar más o menos cómo va a estar la dinámica de esta sesión. Vamos a tener 15 minutos de presentación de cada una de nuestras expertas. Después de eso, vamos a entrar a un bloque de preguntas y respuestas, por lo que les agradecemos mucho que cuando nos escriban en el chat del canal nos puedan poner el nombre de la especialista a quien va dirigida su pregunta. Y bueno, sin más, me gustaría comentarles que vamos a iniciar el día de hoy con la participación de Irene Soria. Como ustedes saben, hemos estado circulando todos nuestros grandes y maravillosos perfiles de nuestras colegas feministas, y me voy a permitir a leer la reseña de Irene para iniciar con esta grata conversación. Denme unos segunditos porque entre estas cuestiones técnicas y de apropiación de los espacios, y si no, no te preocupes, Heli, nos podemos autopresentar y así para que no te quedes. Está buenísimo, para que si no me quede como en el limbo de las presentaciones. Yo se los agradezco, por favor. Bueno, entonces, empezamos. Yo voy a ponerme un pequeño cronómetro para no irme como hilo de media, porque si no me pongo mucho tiempo. Así que si me permiten, pues bueno, voy a comenzar. Bueno, primero muchas gracias por la invitación, Heli querida, por las personas que nos están viendo, ya sea en vivo o de manera posterior, que esa es justamente la ventaja que nos dan estos medios. Esperando también que todas estemos muy bien, pasando este encierro en el mayor bienestar posible o dentro de lo que se puede. Y pues bueno, además de agradecer la invitación, pues voy a aprovechar estos minutos para presentarme muy brevemente y también pues también para presentarme, pero no solo a mi persona, sino un poco la razón del por qué también me considero que estoy en este espacio también con dos mujeres que además tienen como muchos más conocimientos tanto de estadísticas y de datos que yo, pero bueno, les voy a decir la razón del por cual me encuentro acá. Mi nombre es Irene Soria. Yo me considero activista del movimiento de software y cultura libre. Actualmente soy la representante en México de una organización sin fines de lucro que se llama Creative Commons. Soy la representante líder de Creative Commons México. Ya les contaré, porque es parte un poco de mi presentación, de qué trata. Y bueno, evidentemente también me considero feminista. Por ahí algunas colegas han tenido a bien llamarme hack feminista. Yo por ahí siento que me queda muy grande ese saco, pero bueno, de pronto de que me interesa el tema del software libre, que me interesa el tema de la cultura hacker, me interesa sobremanera, y pues prácticamente todos mis devenires profesionales y académicos se han virado hacia el estudio de la tecnología y el género, particularmente las tecnologías libres con el feminismo, y esa es la razón por la cual estoy acá. Yo ahora estoy estudiando el doctorado en estudios feministas. Soy parte de esta primera generación del doctorado en la UAM Xochimilco, y pues parte de mis temas de investigación justo se vinculan pues con esto que les acabo de decir, ¿no? El software libre y el género. Particularmente para hablar en esta presentación, hablar de los sistemas de información y hablar de la importancia de los datos, obviamente en tiempos de COVID, pero también en tiempos de la sociedad de la información y de capitalismo de datos,
Pues yo me voy a tomar el atrevimiento de hablarles un poquito de la importancia de los datos abiertos, de la importancia que tiene bueno, obviamente saber a qué nos referimos con dato, con información, y también comenzar a decirles que yo, pues bueno, honestamente yo no soy ni científica de datos, ni me considero matemática, ¿no? Y de pronto a veces empiezo con esas credenciales porque en realidad yo vengo, así me presento ante ustedes en la calidad pues una de persona interesada en investigaciones sociales, sí, en entender la tecnología, en tratar de entender cómo nos permea y cómo nos atraviesan los temas tecnológicos, incluso por ser las personas que somos, ¿no? En los diferentes lugares donde nos encontramos. Entonces, cuando Heli me invita a esta charla, a formar parte de esta charla, pues de pronto o sea, justamente se me vienen a la mente, pues todas estas, todos estos temas tan importantes que son verlos desde la perspectiva y de los lentes del género, ¿no? Y particularmente desde la óptica del feminismo, ¿no? Y es que de pronto, cuando empiezas a hablar de tecnología y feminismo, pues invariablemente se te atraviesa todos las cuestiones y temas vinculados a la ciencia, ¿no? O sea, es prácticamente invariable. Y una de las cosas que reflexionamos mucho desde el feminismo es cómo la ciencia también ha sido durante muchos años, o durante muchos siglos, también una ciencia que ha sido hecha desde un solo punto de vista, con un grupo de personas, y que por desgracia tampoco es que sea 100% neutra, ¿no? Sino que sí tiene ciertos sesgos y que esos sesgos han afectado a otros cuerpos, ¿no? Y esos cuerpos han sido cuerpos que han estado en la subalternidad. Pero hablando particularmente de los datos, que es un poco el tema que nos convoca acá, es que pensemos que como investigadores, como investigadoras, pues vamos a estar observando un fenómeno, ¿no? Y cuando tú observas un fenómeno, pues vamos, observas algo, el método científico nos indica ello, ves un fenómeno, lo observas y de esa observación, ¿no? Hay alguien que está observando y de esa observación está literalmente viendo algo en particular. Y ese algo en particular es muy probable que no le interese que no le interese a otra persona o que sean intereses diversos según la persona que lo está observando. Incluso va a haber cosas que muy probablemente esa persona, igual por sus sesgos, no observe y que otra persona sí. ¿Por qué es importante mencionar eso? Porque desde la observación es donde se toman en consideración y donde existen, pues, a lo que mucha gente le da miedo llamar, pero que yo creo que hay que asumirlo, estas subjetividades, ¿no? Por un lado, observamos cosas, no vamos a observar lo mismo, muy probablemente, aunque Heli y yo estemos en una misma realidad, una realidad muy parecida, probablemente nuestras historias no nos van a permitir que observemos lo mismo y mucho menos vamos a observar lo mismo que un hombre blanco que vive en Estados Unidos, ¿no? Entonces siempre empezamos como por esas disyuntivas. Ahora, por otro lado, también está, en el caso, ahí me voy a meter un poquito ya en el cómputo, hay personas además que crean, por ejemplo, en este caso, recipientes o lo que eventualmente llamaremos bases de datos, donde se van a vaciar, ¿no? Las diferentes cosas que observe esa persona. Entonces ahí hay otra forma o hay otro rubro de decisiones, ¿no? De pronto ahí me gusta mucho acercarme a mis colegas que hacen bases de datos, que son programadores, la mayoría hombres, aunque también hay mujeres, y de pronto es bien interesante la lógica, ¿no? También que subyace detrás de cómo voy a generar una base de datos, ¿no? ¿Qué es lo que me interesa ver? ¿Qué rubros voy a poner? ¿Me interesa el género? ¿No me interesa el género? ¿Me interesa el color de piel? ¿No me interesa el color de piel? Depende de la pregunta que haga, por supuesto, ¿no? Pero digamos que ahí estamos teniendo un montón de variables, ¿no? Digamos que hay diferentes tipos de criterio que generan bases de datos o que estamos generando bases de datos, ¿no? Obviamente vuelvo a subrayar, yo no me dedico específicamente a la estadística, sino que más bien me interesa mucho cómo se toman las decisiones incluso desde el cómputo y lo que más adelante ya estoy apuntando hacia allá, qué sucede con estos datos de manera abierta y colaborativa. Bueno, entonces partimos de un principio en el que la mirada, ¿no? La mirada en este caso de esta persona investigadora, a la que yo ahora le voy a poner nomás porque lo traigo muy en la mira,
la autoría, ¿no? Hay un autor, hay una persona, hay una persona que declara o que observa algo y que luego traduce esos datos o que los pone en una base de datos específica. Esa persona que se ha vuelto ahora una especie de autor, ¿no? A mí me pasa mucho con las personas investigadoras, o al menos dentro de las humanidades, que luego les da como mucho, hay como mucho temor de compartir estas observaciones, ¿no? De compartir estas investigaciones, de compartir estos datos, porque ya empezamos a hablar de datos, de rubros, y digo que no hay algo como datos duros, ¿no? Pero bueno, ya supongo que lo vamos luego a debatir, ¿no? Yo no sé qué tanto exista el dato duro como tal, porque siempre es interpretable y depende de la mirada que lo vea, del que lo interprete. Pero lo que quiero decir con eso es que cuando empezamos a generar nuestras propias investigaciones que están generando datos, que se están poniendo en bases de datos, obviamente empiezan las disyuntivas que tienen que ver con, ok, yo soy la autora, la investigadora, ¿qué voy a hacer con esos datos? Además de mi investigación, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Los voy a compartir? ¿Se los voy a dejar ver a otras personas? ¿Los voy a liberar? ¿Qué significa liberar? Da igual si yo subo a Facebook ¿no? mi fotito de mis datos, de mi investigación, y ya lo estoy liberando, ¿no? ¿O cómo funciona eso? Ahí el punto y a lo que quiero llegar es que en una crisis que yo creo que es la que estamos viviendo ahora, bueno, lo creo yo nada más, por supuesto, pero en una crisis, en una pandemia como la que vivimos ahora, resulta fundamental cuestionarnos qué es lo que estamos haciendo con nuestras investigaciones y hasta qué punto estamos pensando en los otros y en las otras, ¿no? Hasta qué punto estamos pensando qué tanto estamos colaborando con nuestras investigaciones más allá de lo famosa que yo me pueda hacer y muy desde la visión patriarcal, ¿no? Funciona muy así de yo, ¿no? Pero cómo la investigación feminista, ¿no? En este sentido, ya entrando más de lleno a estos temas, tiene casi que por obligación intrínseca, ¿no? Dejar un poco de lado esta idea del control, ¿no? De controlar las cosas, de controlarlo todo, ¿no? ¿Y por qué me atrevo a decir eso? Porque cuando empezamos a hablar de Internet, de datos abiertos, de liberar investigaciones y todas estas cosas, pues no basta solo con subirlas a Internet, ¿no? Y esto es muy importante tenerlo claro. No basta solamente con subir no solo nuestras investigaciones, sino pues en este caso nuestras bases de datos, así a Internet, ¿no? No basta con hacer ¿qué vamos a hacer? Vamos a compartir nuestros Exceles, digamos, por ponerle el nombre a este programa, en Google Docs, ¿no? ¿Y por qué hago esas preguntas? Porque de pronto me parece que aquí es donde entra la coyuntura y donde entra la problemática de hacerlo en herramientas cerradas, en herramientas que son parte de una corporación que no sabemos si mañana va a existir, no sabemos qué está haciendo exactamente con nuestros datos. Y justamente hablar de datos abiertos implica una accesibilidad pues que tiene que estar prácticamente garantizada. Ahí ya voy perfilándome hacia mis últimos 5 minutos. Y es que cuando yo les comento que en los datos abiertos no implica solo, no quiere decir solamente subir a Internet los datos, sino liberarlos, ponerle forzosamente una licencia permisiva, prácticamente copyleft, o sea, que nos permita hacer ciertas cosas con ello. ¿Ya a qué me refiero? No hacer cualquier cosa. ¿Por qué cualquier cosa? Porque cualquier cosa implicaría tomar esos datos, usarlos y cerrarlos. Ajá, y no queremos eso. Eso es lo que han hecho las corporaciones todo el fucking tiempo. Perdón por mi francés, ¿no? Pero eso es lo que ha hecho las corporaciones todo el tiempo. Facebook, Google y todos estos grandes corporativos se han beneficiado del código de muchas personas que hacen de manera colaborativa, toman ese código que se hizo en comunidad o en colaboración y luego lo toman, lo mejoran, claro, lo hacen precioso, lo hacen muy bonito porque tienen los recursos, pero lo cierran, ¿no? Y los cambios ya no sirvieron para el beneficio de la sociedad, sino por el contrario, sirven para controlarlo. Entonces, en este caso, yo quiero sugerir ya para irme, o ya casi para irme, que por supuesto podemos, miren, yo me traje hojitas porque dije, las voy a tener a la mano porque las voy a usar.
Rápidamente y que no sea la última participación, porque podemos retomar en a lo mejor la ronda de preguntas y respuestas. Prácticamente liberar es obligatorio cuando hablamos de datos abiertos. Entonces yo pondría 3 características. Una es que estos datos abiertos eventualmente tengan una licencia copyleft. ¿Qué quiere decir esto? Incluso, pues un poco su juego de palabras lo dice, ¿no? En lugar del copyright o todos los derechos reservados, un copyleft, ¿no? Para darle una vueltecita a la C, ¿no? La C al revés, para que sean solo algunos derechos reservados. Algunas licencias como de copyleft son las Creative Commons, por ejemplo, ¿no? Pero no son las únicas, no es que esté haciendo yo comercial, digo, además no me pagan nada, todo esto es, todo esto es activismo. Puede ser Creative Commons o no, hay otras más. Otra característica u otra de las cosas que yo propongo para hablar de datos abiertos es la federación. ¿Qué quiere decir la federación? Datos federados. ¿Qué son los datos federados? Redundancia, ¿no? Que podamos replicarlos en otros espacios, que yo los pueda retomar estando en otros lugares, tenga o no tenga ese equipo, tenga o no tenga ese equipo de software, ¿no? O sea, hay que empezar a pensar en eso. ¿Cómo vamos a heredar? ¿No? Ya me pongo ya forzosamente en la investigación feminista. ¿Cómo vamos a heredar nuestras investigaciones? ¿Las vamos a heredar en un software privado, cerrado, que quién sabe si mañana va a existir? Y la tercera, interoperabilidad. La la interoperabilidad, pues creo que su nombre también lo hace un poco más claro, ¿no? La interoperabilidad es justamente esta posibilidad de que mis avances, así como yo me beneficié de los avances de nuestras compañeras feministas por las cuales hoy podemos estar hablando de esto, por las cuales somos mujeres universitarias, por las cuales podemos votar, ¿no? Que nos subimos a hombros de gigantas, pues así las mujeres que vengan después de nosotras, pues tendrán que poder subirse en nuestros hombros, ¿no? Lo poquito o mucho que hagamos cuando logremos la despenalización del aborto en todo el país, será por estas generaciones que hoy están en la ola violeta en las redes. Entonces, la sugerencia es la interoperabilidad para que nuestros avances sean usados y podamos heredarlos, por supuesto. Y por último, la sugerencia es revisar hablando de la emergencia, y con esto cierro, revisar proyectos que ya están en marcha y que incluso ahora mismo les puedo dar la página, Open COVID Pledge, de plegaria, pues, opencovidpledge.org, que es una propuesta, no sé si lo alcancen a ver, opencovidpledge.org, que es literalmente el pedirle a las personas autoras, sean las que sean investigadoras, en este caso pues vamos a hablar de investigación, ¿no? Que su propiedad intelectual esté disponible para beneficiarnos entre todos y para beneficiar a un número mayor de personas. Porque si una de las cosas que nos está dejando ver esta crisis es justamente ese cuestionamiento, ¿no? Soy porque somos, ¿no? O sea, somos en realidad porque somos una colectividad. Y eso el capitalismo lo ha entendido muy bien, ¿no? Y como que nosotras, yo creo que nosotros en el feminismo lo hemos entendido, pero en la acción creo que aquí hay posibilidades, ¿no? Entonces, bueno, yo cerraría un poco con eso mi participación, dejando en la mesa este proyecto, que podrían incluso ver ahora mismo si están en su computadora y nos quieren estar escuchando, y pues acercarse a estos mecanismos abiertos y de libertad y pensar que también en la tecnología hay estas posibilidades. Y pues eso, muchas gracias. Muchísimas gracias, Irene. Yo creo que nos da justo en el hilo y yo creo que, no sé, no quiero ser como tan esperanzadora, pero me parece que todas estamos conectadas de alguna manera en el ámbito de lo que estamos haciendo el día de hoy con los datos, en el sentido de ir encontrando estos tejidos que más allá de finos son comunes y común en términos de la comunidad, de compartir los datos con la comunidad y aprender a apropiarnos justo de todos estos lenguajes para potenciar toda la información que hay y evidenciar la que no está disponible. También yo creo que
Eso es bien, bien, bien importante. Ahora le voy a ceder como el tiempo a Tania para que nos presente un poco de todo lo que nos quiere compartir el día de hoy. Igual, Tania, si quieres presentarte, porfa, para todas las que nos están escuchando, siguiendo como esta mecánica de Irene que me gustó mucho. Ok, pues hola a todos, me gustaría verlos, pero bueno, comienzo con mi presentación. Yo soy economista, soy especialista en el género en la economía y tengo una maestría en demografía social por la UNAM. Me metí a esto de la estadística porque mi primer trabajo fue en INEGI y ahorita sigo trabajando ahí, pero ya como subdirectora, y analizando temas de gobierno, seguridad pública, victimización, justicia. Y también trabajo en la especialidad de género en la economía en el posgrado de la Universidad Autónoma de México. También he dado cursos de capacitación y tengo ahí algunas publicaciones. Pero bueno, voy a entrar como al tema, que justo es esto de los impactos en la generación de información estadística de género. Bueno, yo les voy a poner una presentación, les voy a compartir aquí la presentación para que la puedan ver todos. Y bueno, esto de el COVID nos trajo muchos retos, ¿no? Es no solo la generación de información estadística está para satisfacer necesidades, una demanda de datos, eso es. Y bueno, vemos que existen estos retos que están por aquí abajo, de información ordinaria. O sea, ¿a qué me refiero con esto de información ordinaria? Toda esa información que están esperando que generen los institutos de estadística o que genere los gobiernos, ¿no? En todo el mundo. No solamente los institutos de estadística, sino también se espera que instituciones de salud. Esta información ordinaria que se está esperando, pues es los índices de precios, los empleos. Este año tuvimos levantamiento del censo de población, estadísticas de seguridad pública, estadísticas de violencia. Esa es la información ordinaria que vamos a esperar comúnmente. Pero además de esos, hay un aumento en la demanda de datos que generó esta crisis. Se debe a una emergencia de necesidades de datos, ¿no? Justo el aumento de la demanda se debe a esta diversificación de la información, ¿no? Ya no solamente esperamos esa información ordinaria, sino también esperamos que se nos informe sobre la salud y sobre las implicaciones de la crisis en materia de salud, ¿no? Todos los días tenemos este reporte de la Secretaría de Salud que nos está diciendo cuántas personas están enfermas, cuántas se sospecha que están enfermas, cuántas personas murieron a causa del COVID. Pero no solamente son esas necesidades de informar a la población cómo va evolucionando la enfermedad, sino también la salud en general, ¿no? Esta saturación en los servicios puede crear también problemas en la atención de salud en general, ¿no? Todas esas personas que estaban enfermas de cáncer, que estaban enfermas de diabetes, que estaban embarazadas, todas esas tienen un seguimiento a su salud que dar. Entonces, también creo que esperamos tener noticias de esas personas y esas personas esperan tener información sobre qué va a pasar sobre sus tratamientos y datos de saturación en la atención en los hospitales médicos, ¿no? Esto es como en el plano de la salud. Pero también tenemos todos estos efectos económicos que nos están preocupando a todos y que muchas veces decimos, me preocupa incluso más que la enfermedad, ¿no? Queremos saber qué va a pasar con nuestros empleos, con nuestros salarios, y no solamente los míos, sino de toda la población, porque sabemos que es una economía que si alguien no produce, deja de comprar, y entonces se frena la economía. Entonces, esos datos también importan. ¿Qué va a pasar con las personas en situación de pobreza o las personas que tienen empleos informales, que no tienen un ingreso diario seguro y que no pueden irse a su casa? Esa información la necesitaríamos estar generando en estos momentos. Pero también en el caso de la violencia. Estamos esperando que esto del distanciamiento social y de quedarnos en casa y de que no haya oportunidades laborales aumente la violencia. Pero no solamente ese tipo de violencia o seguridad pública en las calles, sino la violencia doméstica y familiar. Hemos visto
muchas noticias que se espera que los casos de violencia hacia las mujeres aumenten por estar conviviendo con sus perpetradores, que son sus esposos, sus hermanos, sus padres, todos los días y estar encerrados. Entonces, no solamente es eso, sino también las tensiones que genera la falta de un ingreso, las tensiones que genera la enfermedad, hace que esta violencia doméstica, familiar crezca. Y no es evidencia que se tenga en este momento, sino es evidencia que se tiene de otras crisis humanitarias, de desastres naturales o de enfermedades como el ébola. ¿Qué otro tipo de necesidades emergentes tenemos? Pues también de cuidado. Lamentablemente, y creo que todos lo estamos viviendo, en nuestra casa tenemos todo ese trabajo doméstico que realizar, lavar los platos, salir a barrer, tirar la basura, trapear, lavar la ropa, pero también vemos todas las necesidades de cuidado. Y necesidades de cuidado, digamos, que eran responsabilidad del Estado y que ahorita, en lo particular, creo que el Estado no lo está garantizando al 100%, que es cuidar a los niños y educar a los niños. Esa responsabilidad de educarlo lo está asumiendo principalmente las mujeres, que tienen que explicar esas lecciones que se están dando a través de internet, a través de la televisión, del radio, y que al final pues aumenta esas cargas de cuidado. También necesidades, por ejemplo, de movilidad, de cuántas personas se están quedando realmente en su casa, cuántas personas están usando el transporte público, cuántas personas están usando su automóvil. También la necesidad de información de ofertas de camas hospitalarias que ha surgido. Entonces, todas estas necesidades emergentes se convierten en un reto que debemos, y que más bien los gobiernos y las instituciones, inclusive de servicios privados, tienen que estar garantizando, ¿no? Hemos visto muchas iniciativas, como comenta Irene, de estar recolectando información. Creo que se han abocado principalmente al COVID, pero creo que hay otras iniciativas que también se están abocando a la violencia de género. Bueno, y la otra el reto es las capacidades tecnológicas y técnicas. Las capacidades tecnológicas es que muchas veces no estamos preparados, sobre todo en el caso de México, para generar esa información que está demandándose crecientemente en estos días. ¿Por qué? Porque no lo esperábamos. Veíamos que estaba en China, que estaba muy lejos y no tenemos esas capacidades para reaccionar en el momento. Lo vemos desde los informes de COVID que los presentaron como ya tarde. Vemos que la información pues casi no era abierta al principio, no estaba en estas bases de datos y cualquiera podía entrar, eran estos PDFs. Y bueno, todos esos retos y también capacidades técnicas humanas, porque a todos nos mandaron a nuestra casa y fue difícil plantear esas estrategias, ¿no? Entonces, otro de esos retos, pero que quise destacar hasta acá arriba, es la respuesta oportuna, que a diferencia de esta información ordinaria que ya se tiene programada y que se le va dando seguimiento cada cierto tiempo, como trimestres o anuales, ahorita es inmediatamente, casi tiene que ser en cuestión de horas. Lo vemos en días, que creo que es lo que más se ha alcanzado a dar la información, pero es una respuesta que necesita la mayor oportunidad posible para poder plantear esas estrategias, ¿no? Entonces, estos retos nos plantean nuevas estrategias en la generación de información estadística como un conjunto, ¿no? Y bueno, yo aquí destaqué algunas de las fases para generar esa información que nos plantean retos y que cuáles son los retos o alternativas que hay como para superar esos retos y que se están haciendo en el mundo y en México. Y bueno, estas 4 etapas son captación, procesamiento, difusión y análisis. Bueno, han surgido como alternativas de técnicas de captación a distancia. Dado que la mayoría estamos en nuestra casa, pues se ha pensado en técnicas de que te encuesten por teléfono, por correo o por internet, ¿no? Recientemente vi y contesté y compartí una encuesta del BID sobre los efectos de la crisis. No solamente eran efectos económicos y tú perdías tu empleo, pero también eran cuestiones de violencia familiar. Entonces, también en la UNAM, el Centro de Estudios de Género,
implementó una encuesta para mujeres para saber si están sufriendo violencia. Esto lo están haciendo por internet. Creo que es limitado la información y creo que hay un sesgo en esta selección de personas, pero creo que a pesar de eso se está dando como las oportunidades y se están tomando estas nuevas técnicas a distancia para poder lograr captar más información. ¿Qué otra cosa tenemos? Es el desarrollo de software. El desarrollo de software hemos visto que se han hecho en el mundo, sobre todo, nuevas aplicaciones para captar esos casos de COVID. Pero no solamente en los casos de COVID, sino también se tienen aplicaciones y estrategias para que las mujeres denuncien violencia doméstica. Como les digo, no es preocupante y se espera que aumente mucho este fenómeno. Entonces, a partir de estas aplicaciones y el desarrollo de software, lo que hacen es generar información más rápido. Entonces, la captan inmediatamente e inmediatamente pasa a su procesamiento, que ahí hay otros retos. Y bueno, la diversificación de fuentes. También no solamente va a ser... perdón, me salté el intercambio de información, que no solamente esta información depende de lo que nos provean los gobiernos, sino también va a depender de una vinculación y coordinación con las organizaciones de la sociedad civil, con el sector privado, para que se disponga de toda la información posible, un poco como lo que se está haciendo con abrir los hospitales de atención médica privada, también a que acuda cualquier persona y ahí pueda atenderse sobre todo del COVID. Y bueno, está la diversificación de fuentes, que una fuente que no se había visto, pero que ha estado ahí durante 2 años, son las llamadas del 911, que para dar seguimiento a la violencia familiar, pues ha sido muy oportuna. Entonces, estos son los retos que implica la captación y que creo que, pues, de una u otra forma se están resolviendo, pero que siguen quedando ahí, sobre todo en el reto de generar información oportuna. Una vez que ya tenemos esa información, pues se tienen que garantizar ciertos estándares en el procesamiento. Entonces, creo que un reto está en estos estándares de clasificación y definición de la información, ¿no? Por ejemplo, aún a nivel internacional se está diciendo como qué estamos reportando de casos de COVID. Nosotros tenemos que estamos reportando solo casos confirmados, pero de un número menor de pruebas que se están haciendo. Hay un descarte por síntomas en México previo a reportar esa cifra. Y en otros países están haciendo más bien el descarte por medio de pruebas. Entonces, ahí también esta clasificación y definición de qué se está midiendo por COVID, pues tendría que definirse. Y para eso también están los metadatos, ¿no? Los metadatos nos va a decir en cada una de las fuentes qué información está midiendo. Yo me encontré por ahí una infografía que decía que en ciertas alcaldías ya había aumentado y que podías enfermarte de COVID, ¿no? Pero yo decía, bueno, ¿se contagió ahí? ¿O ahí vive? ¿O ahí lo atendieron? Porque esa infografía no era clara sobre qué datos te estaba reportando. Entonces, para eso es muy importante los metadatos detallados. Los metadatos es ir más allá de los datos. Entonces, ¿qué nos está diciendo esa información en sí? ¿Qué nos está midiendo, no? Y, bueno, la otra es justo garantizar esa calidad de los datos. Que no estemos reportando datos que son falsos, que no se nos haya ido un dedazo en la captación, que de verdad, por ejemplo, en las llamadas del 911 tienen estas categorías de se recibieron tantas llamadas, pero tantas llamadas fueron efectivas y de verdad fueron emergencia. Entonces, hay que hacer primero un procesamiento para poder publicarla y que sea para que el público pueda utilizarla. Y ahí está el otro reto, ¿no? Una vez que captamos, procesamos, está la difusión. Como decía Irene, hay que garantizar que esos datos sean abiertos a cualquier persona, pero también garantizando la protección de los datos personales. Hace algún tiempo, no sé ahorita en el COVID, se pedía que se difundiera la información de personas desaparecidas, pero con nombre y apellido. Para que las familias, ese era el argumento principal, pudieran identificar a las personas que estaban desaparecidas, darle seguimiento y cruzarla con la base de datos de las personas encontradas o cadáveres. Lamentablemente eso no es posible y es por la protección misma de las familias, porque al dar tus datos pueden extorsionarte,
o pueden hacer cualquier uso de información con eso. Incluso atentar contra tu vida, ¿no? Entonces, sí, es garantizar el acceso a las personas abierto de toda esta información, pero siempre cuidando la protección de datos personales. Y creo que no se está logrando del todo, porque aunque vemos los datos, vemos estos informes y podemos lograrlo, aquí están los siguientes otros 2 retos, también representan un obstáculo para lograr que estos datos sean completamente abiertos, que son los formatos accesibles. Vemos, como les decía, formatos en PDF. Los análisis nos están diciendo necesitamos datos en CSV, en DBF, pónmelo en algo que pueda manejarlo y que pueda procesarlo. Porque si me lo hacen en un PDF me voy a tardar años y yo tengo que construir la misma base, mi propia base de datos, que era lo que se estaban quejando, ¿no? Las bases de salud de la Organización Mundial de la Salud sí están abiertas en este formato. Y bueno, la otra es las desagregaciones, que es el otro gran impedimento. No hay desagregaciones ni siquiera por sexo. Nosotros ya no se diga municipio, ya no se diga localidad para poder saber en qué alcaldía se detectaron más casos o están viviendo estas personas, porque aún no logro descubrirlo. Entonces, es saber el sexo de las personas. Nos han dicho los hombres enferman más de COVID que las mujeres y también tenemos que saber por qué. La edad de las personas. Gracias a estos datos se puede saber que las personas de mayor edad pues tienen factores de alto riesgo, pero también las enfermedades que tienen estas personas. Entonces se van abriendo una posibilidad de desagregaciones infinitas que sí tendríamos que estar considerar para que los datos sean de verdad abiertos y se pueda hacer el análisis de esta información. Para hacer este análisis de información no es solamente dejar los datos ahí, sino qué nos quieren decir esos datos, que creo que es un poco lo que está intentando hacer la Secretaría de Salud, aunque no lo logra del todo, pero bueno, es como hacer, contrarrestar estas noticias falsas o fake news que hemos visto. Por ejemplo, algo que se nos ha dicho constantemente es esto de la curva creciente. La curva va a ser creciente siempre. Lo que queremos ver es que sea... que se vaya disminuyendo y a un ritmo más bajo. Para eso necesitamos otros indicadores. Pero como se han ido por esto de la curva y de sumar datos, de sumar casos cada día, que son los acumulados. Recordemos que la curva son los acumulados y en realidad sí es información veraz, pero no es sencilla y sobre todo no es clara, porque nosotros vamos a ir, lo que se quiere hacer es una interpretación de los datos que sea más, una interpretación de los datos que sea más clara para la gente y que diga la verdad y que diga con sencillez qué está pasando. Si de verdad redujimos los datos o si vamos a revertir esta curva o qué está pasando. Les decía ya de estos problemas que enfrentan las mujeres y que, bueno, ¿para qué es la información? ¿Para qué queremos que sea la información oportuna, no? Y, bueno, son estos retos de, queremos medir los impactos del coronavirus, no solo en la población, sino particularmente en las mujeres, por todas las condiciones de vulnerabilidad que ellas enfrentan, pero también diseñar planes de atención. Para eso son estos datos oportunos. Y finalmente, porque les tenemos que dar seguimiento. ¿Qué pasó una vez a estos planes de atención y a estas estrategias diferenciadas por género que tenemos que crear con esta respuesta oportuna y estos datos oportunos? Sino que finalmente tenemos que saber si sí mejoró la situación o no mejoró la situación o revertimos las condiciones de vida de estas personas. Y bueno, yo cerraría un poco con una frase que me encontré en otro webinar hace poco, que decía que los datos no son la realidad, sino son solamente una proyección de la misma. No vamos a encontrar datos 100% exactos, pero sí son un acercamiento a lo que estamos viviendo. Entonces, tenemos que tener como mucho cuidado en cómo se están presentando los datos, pero principalmente tenemos que tener acceso a esos datos y de manera oportuna. Eso sería mi participación y pues vamos con Heli, que ella sigue. Bueno, yo muy rápido les quiero comentar que ya hay algunas preguntas para ustedes, en lo que intento colocar una breve presentación que hice a propósito de todo lo que ya han comentado, que me parece demasiado útil.
Para Irene nos pregunta Ale Ollosa si hay algún curso para aprender a utilizar licencias de Creative Commons o hay algunas herramientas que se puedan ofrecer en línea. Y por otro lado, nos comentan, den un segundito que estoy como en todo esto, Luz Galindo nos comenta que de acuerdo a lo que se está haciendo desde la Red de Cuidados en México, están realizando varios análisis porque lo que ellas han notado es que se ha incrementado el trabajo de cuidados dentro de los hogares y que es importante revisarlo. Otro comentario es respecto a las responsabilidades del gobierno con el tema de la información, y Grecia nos comenta, y es para ambas, que si ustedes creen que nuestro gobierno está ayudando a todas las hermanas feministas por medio de las aplicaciones que mencionaron, y si es suficiente lo que están haciendo. Bueno, en tanto ustedes pueden ir como elaborando como un poco las respuestas, yo quiero hacerles una presentación muy, muy rápida respecto a los sistemas de información de género. Esto voy a intentar compartirles la pantalla porque he tenido algunas dificultades por ahí. Aquí no sé si la logran ver. Si la logran ver, espero que así sea. Sí, Kelly, sí la vemos. Súper. Entonces, miren, yo les voy a ir pasando de a poco. Yo pensé en 3 momentos importantes en términos de los sistemas de información de género y saber más o menos apuntar a qué es lo que necesitamos hacer las organizaciones de la sociedad civil, las personas que nos dedicamos a hacer análisis de datos. Y algo que me parece importante es que esto de hablar de sistemas de información de género se empieza a conceptualizar, a pesar de que ya hay una data muy larga de trabajo con el tema de datos y la teoría feminista. Entonces, esta es una primera entrada y es un primer saque para definir los sistemas de información. Esta definición la hace CEPAL y refiere a procedimientos de selección, recopilación, integración, procesamiento, análisis y difusión de la información sobre las desigualdades de género y los avances que tenemos pendientes. A partir de esta conceptualización, me parece importante destacar 3 temas importantes. En México contamos con 20 años de producción de información estadística desagregada por sexo. Es decir, contamos ya con recursos a nivel de la información estadística, quizás no en todas las temáticas que requerimos, pero sí hay al menos, a 2016 hicimos una investigación y a corte teníamos 36 proyectos estadísticos con algunos criterios que consideran la perspectiva de género. Y ahora voy al tema de lo que se ha definido desde la norma como la actividad estadística. Y la actividad estadística, yo la puedo sintetizar en el proceso en el que nos encontramos ahora, cuando lanzamos a través del Google Forms un montón de cuestionarios para saber las percepciones sobre la situación del COVID a partir de estas medidas. La actividad estadística se define como todo el diseño, procesamiento, recopilación de información estadística que va a ser sumamente útil para la toma de decisiones. Sin embargo, la pregunta aquí que me parece importante destacar es: ¿qué hacemos con todo esto? ¿Qué hacemos con toda esta información? Las feministas, y eso sí lo puedo ser un poco un parte testimonio, porque están haciendo y generando la normatividad jurídica a partir del dato estadístico. Y me gusta siempre utilizar el ejemplo de 2 instrumentos que podríamos considerar con perspectiva de género, como es la ENDIRE 2016, que es la encuesta que nos evidencia los tipos de violencia y que a partir de la cual se establece la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y por otro lado, la aspiración que tenemos quienes nos dedicamos a los temas de economía feminista, a trabajar sobre los usos del tiempo. La encuesta nacional sobre uso del tiempo puede hacer posible en un levantamiento mucho más armonizado metodológicamente que tengamos un sistema de cuidados a nivel nacional. Estos son actos performativos, pasamos del dato a la decisión de política pública. Y bueno, aquí hay un tema sustantivo y no menor.
cómo estamos mirando la información estadística que nos presentan, cómo estamos mirando los datos que nos presentan, las gráficas que nos presentan respecto del COVID, y a la par de eso, tener en cuenta que cada uno de estos datos que nos presentan traen en sí mismo una encuesta, un censo o un registro administrativo. Esto es, traen metodologías que nosotras podemos acceder eh, y replantear en términos de las decisiones que vamos a tomar. Algo que siempre es bien importante considerar en la elaboración de cualquier tipo de cuestionario, no solo la cantidad de preguntas, el tamaño de muestra y todas estas cosas que parecieran muy técnicas y distantes de la población, es entender que no todos los datos son información para la decisión pública y académica. Y en ese sentido vienen las diferencias de un engrane que es sustantivo para el logro de la igualdad de género, que son las encuestas, censos y registros administrativos, los indicadores de género y el análisis de brechas estructurales. Me parece que hay un engrane estructural aquí que necesitamos ir replanteando y apropiándonos de esto para fortalecerlo. México en concreto, desde 2007, empezó a trabajar con esto de sistemas de información de género. Hay algunos ejercicios que se han denominado no como sistemas de información, pero sí como atlas, y hacen las veces de lo que se define en este concepto de sistemas de información de género. Al día de hoy, a 2020, contamos con 8 sistemas de información de género que cuentan con al menos algunas características que ya les pasaba en la primera diapositiva, pero hay dificultades, y las dificultades, tal como la señaló Tania, tienen que ver con la temporalidad, la accesibilidad de las plataformas, esto que menciona Irene y que es sustantivo, los datos abiertos, esta cuestión de que nos permita tener transparencia de saber de qué base de datos estamos hablando, de qué periodo de tiempo, y aquí viene un tema no menor que es la responsabilidad pública por garantizar la actualización permanente de los datos estadísticos. O sea, hay un reto aquí de por medio y muchas de las que trabajamos con datos, aquí tengo un problema con esta presentación, pero igual se las vamos a pasar. Que tiene que ver con cómo garantizamos todos estos elementos técnicos que hagan válida la información estadística, que la hagan progresiva y que la hagan información que sea abierta a la población en general. Aquí esta tablita es como un pequeño método que yo intenté elaborar para ustedes, para que logren identificar diferentes momentos de su trabajo con bases de datos. ¿Qué estamos mirando? Que sí, por un lado, nos presentan una cantidad enorme de gráficos, pero necesitamos precisiones técnicas. Y precisiones técnicas y precisiones históricas, porque el concepto de estadísticas con perspectiva de género es un concepto histórico en términos de que se vuelve un concepto fundamental. ¿Por qué? Porque te permite visibilizar condición, posición y situación de las mujeres ante cualquier fenómeno social que se quiera analizar. Al día de hoy, COVID-19 nos ha planteado el reto de voltear a ver las estadísticas en materia de salud. Y lo que podemos observar es que, por un lado, tiene muchísimos vacíos en términos de la presentación, no solo de la información, sino de algunos procesamientos metodológicos. Algo que es bien importante en el tema del manejo de los datos es cómo estamos divulgando la información estadística. Aquí, en el tema de cómo estamos presentando la información estadística, hay compromisos éticos y políticos que tienen que ver con cómo estamos elaborando un cuestionario, qué estamos mandando a las plataformas abiertas para que esto lo podamos convertir realmente en decisión pública que incluya diversas realidades. Y aquí hay un tema no menor que tiene que ver con los niveles de desagregación de las variables. Y retomo mucho este enunciado que se hizo cuando empezábamos a discutir el tema de violencia digital, es virtual y es real. Y esto que está sucediendo con el procesamiento de datos nos lleva a decir que si los datos no están debidamente construidos y abiertamente expuestos, no vamos a poder garantizar un uso potencial de la información. Y aquí me parece que es importante enganchar
4 elementos que tienen que ver con la necesidad que hemos evidenciado muchas mujeres en México, y hablo desde México porque es la experiencia que hemos traído con los talleres de estadísticas, de apropiarnos del lenguaje estadístico desde los marcos normativos, estadísticos y de género, y reconocer que las teorías feministas han aportado a las ciencias preguntas fundamentales que han generado nuevos procesos de recopilación de información estadística. Y aquí hay algo que es bien interesante. Sumar al análisis de los datos la perspectiva de género no es solo hablar de datos desagregados por sexo, es reconocer esto que ya les mencionaba, que hay un trabajo conceptual y metodológico de 20 años de producción de estadísticas con perspectiva de género y articular la verificación de nuestras fuentes de información con la periodicidad y el impacto que nuestras narrativas tienen. Y aquí vengo, nada más con esto me gustaría cerrar porque sí me gustaría mucho que pudiéramos establecer un diálogo con las que nos están escuchando, es que nosotras ante ese interés y como sabemos que la producción de estadísticas en México per se no tiene una incorporación de la perspectiva de género en toda la actividad estadística, decidimos en 2015 iniciar con un proceso metodológico de exponer el tema y expusimos el tema en el Instituto de Investigaciones Jurídicas en Córdoba, Argentina, con el propósito de abrir como nuevas reflexiones a mirar cómo el dato se puede traducir en decisiones jurídicas, en cambios conceptuales, en cambios metodológicos, y posteriormente en 2016 empezamos a trabajar en construir nuevas entradas de análisis de la información de los datos para que ya en 2018 y 19 tuviéramos aterrizados al menos 5 talleres de estadísticas e indicadores con perspectiva de género, y principalmente nuestras usuarias fueron organización de la sociedad civil, académicas y algunas, no todas, personas funcionarias públicas. Aquí un tema que me parece importante destacar es quién se hace responsable en el manejo de la información estadística, porque por un lado contamos con las oficinas, con las académicas que producen todas estas informaciones estadísticas valiosas como las etnografías, los estudios antropológicos, pero ¿quién realmente se hace responsable del manejo de la información estadística? Y aquí un ejemplo clave es, ustedes van a mirar el compromiso que hay con la producción de datos a partir de todas las áreas estadísticas de todos estos entes. El área estadística de la organización de la sociedad civil, el área estadística del área académica, el área estadística de los diferentes entes públicos o secretarías de la Administración Pública Federal son, y al día de hoy nos están poniendo en evidencia el compromiso que han tenido los gobiernos con la producción de información estadística. Es decir, en términos concretos, miren su oficina de estadística y mirarán como el tamaño del compromiso político. Y ahora, con el COVID 2019, sí nos mete como en una impronta de si generamos nosotras nuestra información a nivel de perspectiva de género, qué preguntas vamos a hacer en los cuestionarios que enviamos. Y nos invita además a revisar los documentos metodológicos de todos estos instrumentos que ya de suyo tienen características que nos van a hablar más allá de los datos que nos están presentando en cada sesión de lunes a domingo, y que incluso hay detalles técnicos que se les ha pasado y ahora les quiero mostrar un poco de eso. Voy a cerrar con este tema que me parece importante. Estamos ante el reto de georreferenciar, y el reto de georreferenciar es hablar de análisis territoriales y locales. Georreferenciar implica que nuestro cuestionario tengamos al menos mínimos criterios de preguntas. Preguntar por alcaldía, preguntar por edad, preguntar por condición étnica, de género, incluso estamos ante esos retos. Tenemos que cuestionarnos los tipos de gráficos que nos presentan en lo cotidiano. Regularmente vemos histogramas, sí, pero esos histogramas, ¿qué? O sea, ¿qué nos va a interesar más de esos análisis que estamos haciendo? Y es importante no perder de vista el análisis de brechas estructurales y el análisis de ciclo de vida. Y eso no se da más que con incorporar variables como grupo de edad en nuestras bases de datos que nos permitan generar esta información. Y bueno,
Estaba justo revisando en todos estos temas y algo que me pareció bastante interesante de un documento que hace Julieta Fierro sobre el tema de las mujeres es que efectivamente las mujeres tenemos que contar nuestras historias para ir teniendo suficientes y necesarios datos. ¿Por qué? Porque al día de hoy sí contamos nuestras historias, pero nos hace falta tener esta visión de largo plazo, de hablar de lo que está pasando con lo que ya mencionaba Tania, con el tema macroeconómico, qué está pasando con la composición de las mujeres en los espacios de toma de decisión, en las economías. Creo que estos análisis y este tipo de espacios sirven justo para eso, para que encontremos algunos cauces que detonen nuevos procesos de investigación, de creación y de hacer de los datos este espacio común en donde no haya esa distancia entre quien elige las variables, que por supuesto es una subjetividad. En la elección de cualquier indicador hay una persona detrás y eso sí impacta. O sea, digamos, los cuestionarios, las encuestas no son neutras a todas las categorías de género que aprendemos. Si no hay una desagregación por sexo, tengan por seguro que no hay una visión de género integral y perdemos información estadística sustantiva. Por ejemplo, jefatura de hogar. Si no desagregamos las jefaturas de hogar por grupo de edad, por sexo, incluso hablando en términos de ocupación y de ingresos, perdemos un insumo potencial de análisis. Y bueno, yo aquí les cierro para que nuestras maravillosas compañeras nos puedan responder y la que decida responder a las preguntas que ya les compartí, adelante. Bueno, en esto yo quisiera decir esto de cuidados, que pues lamentablemente creo que va a ser de esa información que va a estar más rezagada, porque las otras necesidades de información pues parten como de esta información ordinaria que ya les mencionaba, ¿no? Vamos a saber qué pasó con el empleo por las encuestas de empleo, vamos a saber qué pasó con los precios por las empresas de precios, qué pasó con la violencia doméstica por las encuestas de seguridad pública y violencia, pero esto de cuidados, como lo decía Angeli, la ENUT, la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo, pues está rezagada, ¿no? Entonces, creo que incluso la encuesta tendría que modificar su cuestionario para poder incluir preguntas sobre esta coyuntura. Creo que preguntar precisamente como cómo aumentó su carga de trabajo o, no sé, por decir algo, pero precisamente qué pasó con esas mujeres, qué tanto trabajo tenían que hacer, ¿no? Por ahí, pero justo no en el último año, no en la última semana, sino recordar qué pasó en esta coyuntura, porque sí hemos visto como la expresión de muchas mujeres que están saturadas de trabajo, que estamos saturadas de trabajo, ¿no? No solamente son las personas con hijos, que entiendo tienen como 4 jornadas, sino también las mujeres solteras hemos presentado más trabajo en nuestras casas, ¿no? Estar en nuestras casas implica tener más trabajo. Y bueno, sobre esto de las responsabilidades del gobierno, si está ayudando por medio de estas aplicaciones, yo creo que falta difusión. Creo que falta bastante difusión. Lo que se está dando es sobre el COVID y sobre el tratamiento que deberíamos seguir y las reglas que deberíamos seguir para mitigar los impactos del COVID o para intentar no enfermar, pero no se ha hecho difusión sobre los casos de mujeres. Incluso en estas conferencias creo que sí debería de informarse al respecto. Y a mí me gustaría, pues bueno, hay una pregunta puntual que me corresponde a mí, que es justamente el de los cursos y herramientas para el uso de licencias Creative Commons. A lo mejor ahí vale la pena hacer un rápido mapeo que me llevará en realidad menos de un minuto. Nosotros como iniciativa Creative Commons México volvimos a retomar pues recientemente. Creative Commons México ha estado aquí desde los 2000, pero digamos que hubo una reestructuración y a partir del 2019, o sea, a partir del año pasado, volvimos como a retomar, cambió la reestructuración, ahí entramos unos otros y otras colegas y una servidora, y digamos que estamos retomando tanto talleres, charlas, conferencias y demás, ¿no? Somos una organización no solo sin fines de lucro, sino que somos prácticamente todas activistas. Entonces, nosotras estamos haciendo talleres
pues literalmente on demand, ¿no? De manera personal nos piden charlas, y talleres específicos. Los que ofrecemos son primero cortitos, o sea, bueno, ahorita en esta contingencia pues hemos estado haciendo asesorías como de este estilo, pero en realidad han sido así bajo demanda. Pero en realidad es sencillo también utilizarlas. Hay dos opciones. Una es buscar en línea en la página creativecommons.org. Hay una sección particularmente que se llama Choose, /Choose o elegir, donde se pueden ver los tipos de licencia y elegir la licencia que más les agrade. Obviamente viene bien conocerlas, hablar de cada una de ellas. Gracias a la contingencia se abrió este nuevo proyecto Open COVID Pledge, que ahí vienen también características. Les invito a que vean la página opencovidpledge.org. Y la segunda manera es contactarnos. Nos pueden contactar a través de nuestras redes sociodigitales. Estamos en la construcción de nuestra página web. Pueden entrar a Creative Commons México en Facebook, en Twitter estamos como CCMX. También tenemos redes sociales libres en Diáspora, y en Mastodon, entonces también nos pueden encontrar por ahí. Y en correo electrónico, también se los pasamos ahorita y que se los haga llegar Heli con más detenimiento, pero se los comento rápidamente. Es Creative Commons MEX, @riseup.net. Y en mis redes sociales personales, Arenita Soria en Twitter, nos podemos contactar para hacer talleres cortitos, y ya si quieren algo más específico, pues ya podemos hablar con organizaciones, ya de temas más puntuales y llegar como a, pues como estos acuerdos que nos beneficien a todas, ¿no? Y eso en cuanto a talleres, o sea, contáctenos si es que necesitan algo, y también en la página de Creative Commons se puede revisar con detenimiento. Y por último, la segunda pregunta, en realidad no me voy a explayar demasiado, me parece que al menos, por ejemplo, en el caso de CONACYT, nosotros conocemos, hay gente, digamos, de este lado de acá, mujeres también que tienen esta postura, no nada más desde la perspectiva feminista, sino también desde el código abierto, desde el open source y particularmente desde el software libre. Por ahí tenemos a compañeras, a colegas que están metiéndole al menos pues este enfoque y este punto tan importante de tener los datos abiertos, ¿no? Entonces, por ahí quiero tener un poco de esperanza. Me parece que de pronto falta articulación, porque sí siento que a veces hay intención. Digo, los datos de todo del COVID, en justo covid.gov/datos, hay datos muy interesantes y muchos están en plataformas abiertas que tienen estas características que les decía, federados, ¿no? Están en OpenStreetMaps, no están en Google Maps, o sea, son ese tipo de cosas donde empiezas a ver que hay intención. O sea, si hay una intencionalidad, hay un conocimiento de por qué es importante usar herramientas libres, por ejemplo, de por qué todo se va interconectando, lo que decía Elena, es fundamental, ¿no? El desarrollo de software, ¿no? O sea, desde ahí se toman también las decisiones. ¿A quién le estamos pagando? Otra vez a la empresa que nos va a desarrollar un software súper fregoncísimo, pero que se va a quedar con el código, al que le vamos a tener que depender de esa empresa durante el resto de nuestros días, y el siguiente sexenio volvemos a empezar, ¿no? Eso ha pasado millones de veces, ¿no? O sea, cada que hay un sexenio son nuevos proveedores, nadie piensa en el futuro, todo el mundo piensa en su beneficio. Yo sí lo conecto con un tema patriarcal, sí, los que están tomando las decisiones sí están haciéndolo desde esta postura, y hay que decirlo también abiertamente. Entonces, yo quiero ser optimista porque me parece que al menos yo veo más intención que en otros gobiernos, y no pretendo defender ni mucho menos, pero sí creo que falta una articulación. O sea, si es así de no vamos bien, y de pronto, ¿no? Alguien dice algo y ya te das de topes en la cabeza, ¿no? De pronto dicen cosas como soberanía. Bueno, yo que me apasiona el tema de la tecnología y que lo vinculo con el género, de pronto por ahí oía en la novela de las 7, oía soberanía tecnológica, ¿no? Entonces yo me emocionaba de, claro, soberanía tecnológica, corte a contratos con Facebook y Google, ¿no? Entonces de ahí de pronto ya no me cuadra la situación, y ahí es donde otra vez decaemos. Entonces, solo para cerrar, temas con las ayudas de nuestro gobierno, lo hemos visto. También en temas de género hay intención, la Secretaría de Gobernación
abiertamente se ha manifestado a favor del derecho a decidir en todo el país, pero sigue habiendo pocas articulaciones. Entonces, de pronto es como, sabes que hay intención, está la intencionalidad ahí, pero de pronto no termina de cuajar, ¿no? Trato de ser optimista, pero hay que empujar. O sea, si no gritamos, si no estamos, como dice Heli, ¿no? Estar literalmente poniendo el dedo del renglón y decir, oigan, es que vean estos datos, ¿por qué no están poniendo esto? ¿Por qué estas cosas no se ven? Incomodar, ¿no? Que al final de cuentas es lo que terminamos haciendo desde el feminismo, ¿no? O sea, decir, hay un tema que se tiene que estar viendo. Creo que son esas las dos preguntas que se quedaron en el aire, ¿no? No sé si había otra. Uh-huh. Sí, de hecho esas eran las preguntas. A mí nada más me gustaría cerrar agradeciéndoles a Irene y a Tania que nos hayan acompañado el día de hoy. Ojalá no sea la última, yo espero con todo el corazón que dependiendo de estas contingencias sigamos mirándonos y encontrándonos. Yo recuerdo mucho a Ama que en esto que me decía, las mujeres nos tenemos que encontrar porque encontrándonos vamos a cambiar el mundo. Y hay una esperanza incluso en los espacios digitales de apropiación, no solo de estos espacios, sino de lo que estamos poniendo en los temas de estos espacios. Sí me gustaría compartirles que las presentaciones que se generaron, por supuesto que las van a tener, nada más nos mandan un correíto a estadísticasdegénero@gmail.com y se las hacemos llegar. Por otro lado, este es el primer bloque de varios trabajos que queremos hacer a partir de estas plataformas. También queremos comentarles que estamos próximas, la siguiente semana vamos a empezar a publicar los datos de nuestro taller en línea de estadísticas e indicadores con perspectiva de género. Creemos que es un espacio propicio para discutir justo estos temas, como por ejemplo este que les quiero compartir en pantalla. Hay un tema que les quiero compartir, por ejemplo, esto que decía Irene, ¿no? De sí, están haciendo uso de varias herramientas que nos pueden permitir una bisagra mínima para observar cómo se están comportando estos datos. Y yo creo que esto, por ejemplo, que están haciendo de desagregar los datos por sexo, sí que bueno, pero necesitamos ir más allá de la desagregación por sexo en la información estadística y en la información que se presente en cada uno de los gráficos. Entonces, bueno, para nosotras ha sido como todo un placer. A mí me da mucho gusto volver a los espacios a compartir como la palabra con todas ustedes que tienen gran experiencia y que desde donde están haciendo lo posible por cambiar esta realidad y es bastante alentador en estos momentos. Entonces, yo les mando un abrazo con mucho cariño a todas, esperando que sea esto que discutimos hoy un potente instrumento para todas sus reflexiones en lo cotidiano. Muchísimas gracias. Gracias, Kelly. Gracias, Irene. Igual también, Tania, qué gusto conocerte. Gracias, Heli. Gracias al equipo técnico también que está detrás. Sí, es correcto, perdónenme. No son visibles ahora. Gracias también a las herramientas libres que estamos utilizando y que gracias a la colaboración de un grupo de personas estamos pudiendo utilizar una herramienta para hacer streaming. También eso está bueno mencionarlo siempre, ¿no? Los proyectos en los que estamos, ¿no? Muchísimas gracias, Kelly, por la invitación. Hagamos cosas por la vida. Sí. Por ahí estamos. Nos vemos, gracias. Bye. Bye.